El día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Rafael Arenas Hernández, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Abogados Foro México, y dejamos inconclusa la conversación porque nos enfocamos al lavado de dinero. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Román, ¿cómo estamos? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Qué gusto. Pues doble agradecimiento por tu paciencia y permitirnos que nos pongas en tu día de actividades, doctor. No, hombre, muchas gracias. El agradecido soy yo, al contrario. Doctor, sé que no terminamos ayer lo del lavado de dinero, porque bien lo dijiste, es un tema amplísimo, pero yo hoy quisiera enfocarme a la ley de desapariciones y a la ley de la CUR biométrica. ¿Por qué no empezamos con la de desapariciones, doctor? ¿Qué modificaciones ves trascendentes? Bueno, fíjate que aquí es importante acotar que no existe en México un registro muy concreto, un registro único con respecto de las personas que, pues los habitantes, los ciudadanos, los nacionales aquí en México. Si bien es cierto que, por ejemplo, existen ciertos documentos, vamos a hablar de ciertas instituciones, por ejemplo, el SAT, ¿no? En el SAT se encuentran registradas todas aquellas personas que realizan actividades económicas, que facturan, ¿no? Otras que no facturan, son empleados y demás, pero que están registrados como parte de esas actividades económicas. Los que están en la economía informal, pues no lo tienen. Sin embargo, los que están en la economía informal pueden llegar a tener una cuenta bancaria y entonces están registrados en otra base de datos que serían justamente los bancos. Y esto no quiere decir que ellos tengan un RFC asociado o que sea válido, un RFC válido, vamos a llamarlo así, porque los bancos no tienen ninguna facultad de establecer esos parámetros y otorgar de una manera legal el RFC a estos ciudadanos. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el INE, ¿sí? En donde estamos los mayores de 18 años que votan, y por supuesto, pues la gran mayoría de los mexicanos las debe tener, pero no las tienen los menores. Uh-huh. Si nos vamos a otras instancias, por ejemplo, podemos hablar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, allí el pasaporte. ¿Quién lo tiene? Bueno, pues aquellas personas que están interesadas en viajar al extranjero e identificarse en el extranjero como mexicanos. Entonces, en este sentido, sí, la búsqueda de una persona que esté desaparecida, allí la gran pregunta es, ¿y desde dónde la busco, no? O sea, ¿desde dónde realmente puedo buscar a esta persona que está reportada como desaparecida? La licencia de manejo, la CURP, ¿no? La CURP, que obviamente ese es en donde realmente ya se van a un tema más a fondo, porque la CURP nos las dan hoy por hoy desde que nacemos. Tenemos ese registro único de población, en el cual, pues, si está la CURP, hoy por hoy también hay una certificación por parte de las autoridades respecto de que si esa CURP está vigente, es válida, es certificada. Y donde yo veo aquí en este tema vinculado es, no está mal, ¿sí? No está mal el hecho de tener un documento único que precisamente va a ser la CURP, porque va a tener ciertos elementos que además ya se los estamos dando al gobierno en ciertas instancias, los biométricos, la foto, los biométricos, por ejemplo, en el SAT, pues ya tienen los biométricos, pero no son bases de datos que estén totalmente unificadas. Aquí yo creo que el gran reto va a ser, ya cuando todo mundo tengamos esta CURP biométrica, sí, que va a ser presencial, va a ser gratuita, tenemos que identificarnos, acreditar la identidad, la nacionalidad, todo. Después es, oye, ¿y cómo vas a vincular a esa persona que tiene esa CURP biométrica y el famoso seguimiento en tiempo real? Recordemos que hoy por hoy, con el tema de la inteligencia artificial, que muchos dicen que quién sabe qué tan inteligente es la inteligencia artificial, porque finalmente son programas en donde los mismos ciudadanos estamos sumergidos en esta inteligencia artificial. Es bueno,
el reto va a ser precisamente esa vinculación y seguimiento a una persona desaparecida que realmente ya se encuentre debidamente registrada, tenga su CURP. Tenemos todos los documentos, pero los tenemos total y absolutamente separados, Román. Y es que, doctor, como bien lo planteas desde el inicio, hablando particularmente del número de desapariciones, el gobierno y sobre todo la administración de Andrés Manuel López Obrador disminuyeron la cifra, pero no explicaron muy bien cómo era el mecanismo. Y por el otro lado, el registro que llevan las familias y colectivos de personas desaparecidas tienen un número mayor y sin embargo, bien lo dices, cómo tener ese número exacto y cómo realizar esta operación de tener un nuevo censo, dijéramos, biométrico, ¿no? Así es. Fíjate que va a ser un reto. Yo considero que va a ser un reto muy, muy fuerte, muy muy estructurado. Fíjate que ahora que estuvimos viviendo en la pandemia, donde hubo una cantidad impresionante de muertos, que hoy por hoy pues tenemos diferentes datos de cuántas personas fallecieron. Yo me enteré de casos de que obviamente falleció la persona, pero ya nunca la volviste a ver. O sea, del hospital dijeron falleció la persona y por temas de salud no podían ver que la persona que efectivamente falleció era el familiar. Entonces esos son de los grandes problemas en donde las personas mismas que podemos reconocer a nuestros primero, segundo y tercer círculo virtuoso que de familiares y demás, o sea, realmente desapareció, se fue, lo secuestraron, se fue por voluntad propia. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? Y obviamente esos datos pues son datos en los que el gobierno pues los va diferenciando en función de, no sé si de género. Por ejemplo, no todas las mujeres que fallecen quiere decir que sea un feminicidio, ¿sí? Sí, lo asociamos a un feminicidio porque están asesinando, están privando de la vida a una mujer, pero puede ser por otra cosa y no por razón de género. Entonces, yo creo que los motivos por los cuales el gobierno debe de ir teniendo una metodología mucho más estructurada, pero desde el principio, ¿no? Desde que esta plataforma nacional de identidad digital, que es en donde se va a colgar la CURP biométrica, tenga perfectamente bien esos datos y cómo realmente identificar que la persona que falta sí efectivamente falta y no se fue del país por voluntad propia, ¿no? Por ejemplo. Ahora, doctor, bien lo reiteras, desde que nacemos, casi que en automático, al momento de que nos registran, tenemos la CUR, la clave única del registro de población. Al hacer esto, no se tendría también un mecanismo que se necesita dinero para hacerlo y confianza sobre todo. Así es. Fíjate que las diferentes instituciones que tenemos, principalmente en relaciones exteriores, que son los pasaportes, en el SAT, que es el RFC de los contribuyentes, que son datos mucho más robustos, y obviamente la CURP normal, ahorita como se encuentra, pues, y obviamente el INE, son instituciones que resguardan por la Ley de Protección de Datos Personales en propiedad de terceros y de los particulares y del gobierno, deben de tener un sistema donde estén encriptando esa información. Evidentemente la Plataforma Nacional de Identidad Digital debe de tener un presupuesto lo suficientemente robusto y, a mi juicio, debería de ir migrando paulatinamente a que los ciudadanos tengamos únicamente ese documento que nos pueda servir, que es parte de la idea, que nos pueda servir para los diferentes trámites, y no que vayas y, oye, ahora ya que tienes tu CURP, ahora ve a obtener tu RFC, ¿sí? Con el riesgo de que si previamente aperturaste una cuenta bancaria, entonces ya tenías otro RFC asignado por el banco de manera indebida. Yo creo que sí se necesita pues una cantidad de recursos muy importante y, como bien apuntas, ¿no?, censar a los millones de habitantes que habemos en la Ciudad de México. Me preocupa, por ejemplo, en aquellas comunidades retiradas,
¿no? ¿Cómo los van a censar? ¿Cómo les van a organizar ese censo? Que tiene que ser además muy dinámico, porque las personas no únicamente vivimos en un lugar y vamos a vivir ahí el resto de nuestra vida, nos vamos a ir moviendo a los diferentes estados, o la movilidad internacional, en donde también se van a otros países. Cuando uno se va a otro país y para efectos, por ejemplo, del SAT, uno tiene que informarle al SAT que deja de ser residente en México 15 días antes de que cambie de residencia, bajo la pena de que si no le avisa sigue siendo residente en México y deberá seguir presentando sus declaraciones de impuestos. Pero una cosa es que yo siga presentando mis declaraciones de impuestos en México y otra cosa es que yo ya no viva en México. Entonces, el reto yo creo que es mucho más allá de todo lo que se prevé en la plataforma. Tratar de vincular y tratar de alienar todas estas diferentes bases de datos para que eventualmente yo siento que deban de ir desapareciendo para poder dar paso a este único documento de identidad. No, hombre, y así como lo planteas, doctor, rápidamente, desde el inicio dijiste el registro de formalidad de trabajo y el registro de informalidad, que hoy más del 50% por ahí estamos en la informalidad, ¿no, doctor? 50 millones de personas son los últimos datos que tiene el SAT y la autoridad. 50 millones de personas que están en la informalidad. Así es, más del 50% de la población. Digo, todo es población económicamente activa, pero los no registrados son como 50 millones. Es una cantidad importantísima, importante. Sí, yo siento que el reto está muy difícil de llegar a cumplirlo, pero el gobierno está haciendo lo propio y pues veremos a ver qué pasa con los meses y con el tiempo. Así es. Y yo creo que también este es un tema. Yo creo que el gobierno no debe de actuar solo. Yo creo que debe realmente de participar los organismos de la sociedad civil, sí, empresas, trabajadores, empresarios, en fin. Yo creo que es un trabajo de todos y realmente a mí inclusive parte de esta idea, que no es mala, pues a lo mejor realmente crear un comité de ética, de resguardo de esta información, porque va a ser una base de datos nacional y bueno, sabemos que muchas veces con el gobierno, con el fin de ahorrar recursos. Doctor, ¿nos das oportunidad de ir a una pausa y regresamos para despedirnos? Estamos conversando con el doctor Rafael Arenas Hernández, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Doctor, pues entonces vemos complicado el CUR de datos biométricos. Así es. Fíjate que dentro de la regulación que se prevé, es que todas las instituciones deberán de pedir la CUR biométrica a las personas que van a recibir un servicio y que validen su identidad en esos entornos. Vinculándolo con la localización de personas desaparecidas y que haya este registro nacional de personas desaparecidas, pues una vez que entre realmente en vigor, van a generar alerta en el uso indebido, van a tener que permitir que entren las fiscalías, pues para permitirles el acceso y verificar todo ese tipo de ilícitos que se pudieran cometer. Aquí, ¿qué es lo que yo veo? Van a haber diversas instituciones y autoridades que van a ir interconectando estos registros genéticos, forenses e investigadores, y se tiene que mantener actualizada la base para mejorar esa identificación de personas. Todo está bien en ese entorno digital, pero también no debemos de olvidar de que al final del camino las personas, sí, de acuerdo con la Constitución, yo puedo irme de un lugar a otro lugar dentro del país sin que necesariamente deba yo de tener un pasaporte, ¿no? Me antojaría como poco faltaría para decir, a ver, ahí va la CUR biométrica, ¿no? Y tienes un chip en el hombro, ahora sí, para saber en dónde estás. Pero también eso es muy debatible, porque finalmente una cosa es los procedimientos que yo, autoridad, yo, fiscalía, voy a tener que implementar para encontrar una persona extraviada, para encontrar
estas personas desaparecidas, quizás secuestradas, y otra, pues voy a tener el control total de la población, que bueno, sería muy difícil que se perdieran millones de personas. Entonces, de una u otra manera es muy debatible el uso que va a tener esta plataforma, y por supuesto que el gobierno va a tener que asegurar de una u otra manera la información, porque es información delicada, es información vital, es información que nos corresponde a cada uno de nosotros los ciudadanos, y que debe de tener un resguardo y una base de datos totalmente custodiada desde todos los sentidos, desde un punto de vista informático, para evitar que haya un hackeo, como luego hemos visto regularmente, no únicamente en México, sino en otros países, y por supuesto el que no permitan el acceso de una manera pues tan abierta a estos datos a diversas instituciones. Y si sumamos un poquito, doctor Rafael Arenas, la falta de comunicación entre las fiscalías y la propia Fiscalía General de la República, como un ejercicio así de bote pronto, pues ahí está el rancho Izaguirre, ¿no? Así es. Ahí están nada menos en esta semana volvieron a encontrar otras fosas clandestinas. En fin, el hecho de que una persona esté desaparecida, aunque tenga la CURP biométrica, bueno, estaba en la Ciudad de México y desapareció en Guadalajara, y van a Guadalajara, no le encuentran. ¿Cómo le encuentro? Si no hay una forma de que tenga que demostrar que pasa de un estado a otro estado, porque entonces ahí ya estaremos brincando temas de la Constitución que me permite viajar por todo el país sin tener un pasaporte. Oye, doctor, ¿y te sumaría la corrupción en los ministerios públicos y la falta de médicos forenses en todo el país? Sí, fíjate que sí, esa parte también es muy importante. Yo creo que deben tener deben de robustecer sus exámenes de confianza, realmente poder brindarle al ciudadano una confianza. Es un tema muy de fondo el que bien apuntas, porque cuando uno tiene un tema y uno se va a acercar a una fiscalía, a un ministerio público, híjole, primero terminan acusando, ¿no? Oye, fíjate que se perdió mi familiar. ¿Está seguro o se fue de parranda, no? Espérese más tiempo. No, hombre, seguramente se fugó con el novio. Entonces yo creo que son situaciones que deben de tener más en contexto la misma autoridad y hacer un cambio de paradigma en las instituciones que atienden a las víctimas, y a las víctimas realmente tratarlas como víctimas, no tratarlas como personas que son culpables de algo que ellos mismos pudieran inferir falsamente. Doctor Rafael Arenas Hernández, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Abogados, Foro México, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado estos 2 días en este espacio. Muchísimas gracias, Román, muchas gracias a ti. Saludos a Javier Solórzano y a todo el equipo de El Heraldo Media Group. De tu parte, con todo gusto, doctor, un abrazo. Muchas gracias. Saludos.